el curso de integrales es todo esto, no es más que eso. Entonces, como un resumen corto, conciso, ahí dice, una primitiva o antiderivada de f, una función g continua, tal que al derivarla le da la f, ¿ya? Yo lo escribo de esta manera. Después, como es el procedimiento inverso a la derivada, uno concluye esto automáticamente. Esta tabla es como la conclusión de todo lo que tienen de arriba, es decir, la derivada de x vale 1, por lo que vimos recién, la derivada de este término x a la n más 1 sobre n más 1 x a la n, la derivada de un logaritmo natural es 1 partido por x. Entonces la integral de 1 partido por x es el logaritmo natural. Por ejemplo, la 5 dice, la derivada de seno es coseno, ¿ya? Entonces la integral del coseno es el seno. O sea, es como el juego inverso. Ustedes, por ejemplo, la 8, uno sabe que la derivada de la tangente es secante cuadrado, entonces la integral de la secante cuadrado es la tangente. También uno sabe que la derivada del arco tangente es 1 partido en 1 más x al cuadrado, entonces la integral de 1 partido en 1 más x al cuadrado, arco tangente. Y así se van dando las cosas, en realidad, ¿ya? De hecho, ahí les sugiero que hay que tener bien presente esta tablita y hacerla como de forma inversa, ¿ya? Entonces, desde acá, la linealidad es la que les comenté recién, pues, y ustedes, por lo que vieron el método de la sustitución que está ahí también. Entonces, ahí vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? Para transformar. De hecho, el método de la sustitución dice que lo que uno hace es pesca integrales que son relativamente difíciles y las lleva en algo fácil, ¿ya? Ese es como el movimiento, ¿ya? Y estas dos técnicas que las van a ver posteriormente, pero eso es como el formato. Este archivo se llama formulario de derivadas e integrales y está en el aula, ¿ya? Por si acaso. Ya, voy a dejar de compartir y volvemos a los ejercicios. Ahí sí. Entonces, en el primer problema, de hecho uno tiene que ir a las tablas, buscar las tablas. Les sugiero que hay que desarrollar ese cuadrado de binomio, que está en la parte interior. ¿Ya? Entonces, si desarrollamos este cuadrado de binomio, serían 16x al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo, serían 40x, más el último término al cuadrado, que serían 25. ¿Dudas con eso? Aplicamos la linealidad. 16, vamos a calcular la integral de x al cuadrado. Siempre tienen que poner el de x al final por si acaso. 40, la integral de x, más 25 veces la integral de 1 en dx. Y nos vamos a las tablas. Esa es la realidad. 16, x al cuadrado se integra como se le suma 1 al exponente y se divide en 2 más 1. Más 40, x se integra a la 1 más 1 dividido en 1 más 1. Más 25, y la integral de 1 habíamos dicho que era x. Una función que al derivarla de 1 es x. Y al final le agregamos la constante de integración, el c. Entonces lo colocamos al final, ¿no? Y lo único que va a pasar acá es que voy a calcular en las potencias. X cubo más 40 partido en 2 serían 20, x al cuadrado, más 25x más c. Y este paso, el último que escribí, fue hacer esta álgebra y simplificar las cosas, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la integral. Uno desarrolla el cuadrado de binomio, aplicamos linealidad y después se calculan los términos. ¿Dudas con eso? ¿Alguna duda? Ya. Para la tangente, uno sabe una identidad trigonométrica, aquí se tienen que acordar de cosas de ese estilo. Seno al cuadrado de x, ¿ya? Más coseno al cuadrado de x, esta cosa vale 1. ¿Ya? Pero también saben que tangente al cuadrado más 1, ¿cuánto vale?
Secante al cuadrado, por si acaso. Esa es una identidad trigonométrica, ¿ya? Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque usted tiene que preguntarse, ¿qué función al derivarle la etapa tangente al cuadrado? Yo no conozco ninguna, la verdad. No la veo tan directa. Entonces, como no la veo tan directa, hay que hacer algo. Y ese algo, inicialmente, es aplicar alguna identidad trigonométrica. La tangente siempre va conectada con la secante, ¿ya? Y como está el cuadrado, puede ir conectada con la secante al cuadrado, y ustedes saben la integral de la secante al cuadrado porque está tabulada, ¿ya? La derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces la integral de la secante al cuadrado es la tangente, ¿ya? Entonces eso les podría ayudar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a escribir la integral de la tangente al cuadrado como la integral de tangente al cuadrado. En el fondo, si uno despeja la identidad de arriba, es secante al cuadrado de x menos 1. Eso aplicando la identidad que vimos recién. Y después de esto, uno podría aplicar la linealidad menos la integral de 1. ¿Ya? Como que aplicamos la linealidad, utilizamos el tema de las constantes, y a la tabla. Una función que al derivarla la de secante al cuadrado, eso es tangente. Y una función que al derivarla les dé 1, eso es x. Y después le agregan la constante c. Y ahí sale. ¿Ya? Pero la idea es tener una identidad trigonométrica dando vuelta. ¿Ya? Por si acaso, para que les facilite el desarrollo. ¿Ya? Así que eso es como lo que se podría hacer un poco engorroso. Pero uno tiene que preguntarse. Eso aquí es un poquito más complicado, en ese sentido, de que hay que darse cuenta que es directo y que no. Hay que manejar bien la tabla de derivadas para eso. Si hay alguna cosa que esté tabulada, que al derivarla la dé tangente, al cuadrado, de hecho. No se conoce ninguna, entonces uno llama a otro argumento, y un argumento clásico es aplicar identidades trigonométricas. ¿Ya? O sea, como no es rebuscado, es algo clásico. ¿Ya? Utiliza la identidad trigonométrica, la tangente al cuadrado se transforma en eso, ¿ya? Y se separa por linealidad, y lo bueno es que cada término está tabulado. ¿Ya? Entonces uno puede calcular la integral de esa manera. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí con estos dos problemitas? ¿Alguna duda con eso? Ya vamos a hacer otro. Ya la dejo ahí por si copian 2 minutitos, para que copien los desarrollos. ¿Tiene dudas de esto? Ya, sigamos entonces, si no hay dudas. Método de la sustitución.
Es muy limitado todavía lo que se puede hacer. El método de la sustitución está basado en la regla de la cadena, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener presente acá. Mira. Voy a hacer la deducción y vamos a hacer dos ejemplos y vamos a terminar. Está basado en la regla de la cadena y la verdad yo lo presento de esta manera. Si uno tiene f o g, ustedes saben que eso es f evaluado en g de x, ¿ya? Y si uno les pide derive la composición f evaluado en g de x y derivar eso, ustedes tienen que decir que es f' evaluada en la g multiplicada por la g', ¿ya? Entonces lo que sí se sabe es que la integral de este término debería ser lo que está acá adentro, porque es el juego inverso, esa es la gracia de la integral. Entonces lo vamos a escribir al tiro. Entonces, de forma inversa, la integral de f' evaluada en la g multiplicada por la g' en dx, ¿ya? Uno se tiene que preguntar, ¿qué función al derivarla les da esto? Al derivarla respecto a x, les da todo este término, que estoy marcando con este cuadrado, es justamente la composición, por la regla de la cadena. Entonces sería f evaluado en la g de x más c. Y la verdad que uno cuando está haciendo los ejercicios no se va a dar cuenta quiénes son estos términos, como que como que no están tan presentes, están como escondidos, ¿ya? Entonces por eso uno dice sea u igual a g de x, un cambio de variable. Uno hace un cambio de variable, ¿ya? Y a esto se refiere con cambio de variable, o método de la sustitución, ¿ya? Cambio de variable o sustitución, como ustedes lo quieran llamar. Y desde acá, la derivada de u con respecto a x, uno sabe que esto es g', ¿ya? Y además sabe que, que el diferencial de u es g' en dx, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en esta ecuación, de acá arriba, vamos a reemplazar todos estos datos. Si se dan cuenta, g' en dx está acá. Entonces se transforma en du. Y el f' no hay nada que hacer, pero el g lo vamos a transformar en u. Entonces, desde acá nos estaría quedando la integral de f', la g era u, dijimos. Y el g' de x es de u. Va a ser justamente f evaluado en la g, pero f evaluado en la g es u más c. Entonces lo que dice esto es que de alguna manera una integral que es un poco más compleja, que tiene más términos, bajo algún cambio de variable se transforma en algo que es mucho más simple, ¿ya? Pero ahora ustedes la tienen que leer respecto a la letra u, es decir, ¿qué función al derivarla respecto a u les da f' de u? Y la única función que hace eso es f de u, ¿ya? Y le agregan el más c, pues si la c siempre va a estar dando vuelta acá, y tienen que agregarle el c al final siempre, ¿ya? Entonces, les vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a utilizar esto? Expresiones que son un poco más complejas, las vamos a transformar en expresiones más simples, pero a ustedes se les tiene que ocurrir el cambio de variable que les termine realizando la pega, ¿ya? Entonces voy a escribir ahora una integral que si uno la quisiese hacer de forma directa, que es aplicando el método anterior, es muy difícil. O sea, no es difícil, pero es muy largo el desarrollo, pero si uno lo hace con un cambio de variable es bastante cortito, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, lo que está en rojo hay que hacer siempre a cada rato eso. De hecho, yo les sugiero que hay que mirar bien que en la G siempre hay que... De hecho, los pasos claves son estos. U igual G y calcular el de U, y después reemplazar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer dos ejemplos para que vean cómo funciona y vamos a terminar. Entonces, creo que lo voy a hacer en la otra... No, acá alcanza. Ejemplo, entonces, número 1. Calcular. De hecho, vamos a escribir al tiro algo que se podría complicar mucho si uno lo intenta hacer de la otra manera. Raíz de 4x más 5 en dx. ¿Cómo calculan una cosa de ese estilo? No tienen forma, esa es la verdad.
no hay una manera que les permita sacarse la raíz. El error más grave que podrían hacer ustedes es escribir 4x más 5, ¿ya? Escribirlo como raíz de 4x más la raíz de 5, eso es totalmente falso. ¿Ya? Eso no aplica por ningún lado, entonces no. La raíz les molesta para hacer la linealidad. ¿Ya? Esa es la realidad en el desarrollo. Entonces aquí se propone que el cambio de variable tiene que ser de modo que quede algo tabulado. Pero ustedes saben calcular, por ejemplo, la integral de la raíz de x, porque esto es una potencia, y como es una potencia se podría sacar más fácil. ¿Ya? Entonces vamos a proponer que todo lo que esté dentro de la raíz sea u. Al inicio yo les voy a dar los cambios un ratito, después de ahí a poco que se vayan ustedes acostumbrando a mirar y detectar el cambio. Entonces en una primera instancia les sugiero que lo que está dentro de una raíz podría servir, no les digo que siempre. Entonces se propone u igual a 4x más 5. ¿Ya? Ese es como mi cambio propuesto. Cuando uno propone una u, tiene que derivarla, sí o sí. Entonces desde acá, el de u va a ser la derivada de 4x más 5, que en este caso la derivada es 4, contra un dx. Y uno calcula esto. Siempre hay que calcular estas dos cosas. Dado el cambio, calculamos el du, que es la derivada de la g, contra un dx, por el álgebra que hicimos recién. Entonces, en base a eso, vamos a tomar la integral anterior, la integral de 4x más 5 en dx, y la verdad vamos a transformar todas las cosas. Raíz de lo que está dentro de 4x más 5 es u, ahora. Y donde aparece el de x, piénsalo así un ratito, tienen que despejar el diferencial de x. Y ese diferencial de x es de u dividido en 4. ¿Ya? Lo despejan de esta ecuación. Ahí pasan el 4 dividiendo y lo pillan al tiro. Paso siguiente, las constantes salen fuera. ¿Ya? Y para que no se hagan problema con el tema de las potencias, con las raíces lo llevan a potencia. Entonces les va a quedar un cuarto de u elevado a la 1/2. Y ahí está lo que les dije recién. O sea, lo que siempre les he dicho. Las raíces a potencia y ahora lo integran con una propiedad de potencia. Que sería un cuarto de u elevado a la 1/2 más 1 dividido en 1/2 más 1. Y le agregamos la constante c. Quiero que tengan presente hasta ahí que estamos en variable x, pero nuestra integral está en variable u. Después ustedes tienen que devolverse a la variable x. ¿Ya? Tiene que estar todo en la misma letra. ¿Ya? Pero con el cambio de variable uno se devuelve. Y si se fijaron, la gracia de este cambio es que esta cosa que era no tenía por dónde, queda en algo mucho más simple que es esto. Y eso está tabulado. Uno lo escribe en forma de potencia y calcula su integral con la propiedad 1, creo que, o la 2, no es más que eso. Entonces, desde acá, antes de calcular y reemplazar, voy a hacer el álgebra de las potencias. 1/2 más 1 son 2 son 3 medios, dividido en 3 medios más c. Y voy a seguir en la otra hojita. Voy a escribir, me voy a llevar esta parte. De hecho, aquí tienen que darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Este 3 medios se invierte, van a quedar 2/3, entonces queda un medio, queda un sexto ahí. ¿Ya? Entonces esta cosa va a ser igual a un sexto, ¿ya? De la u elevado a la 3 medios más c. Esto viene de la hojita anterior. ¿Ya? Por si acaso, lo vuelvo a repetir. Este 3 medios se da vuelta, entonces tendrían un cuarto por 2/3. El 2 con el 2 se simplifican y queda un medio por un tercio, es un sexto. ¿Ya? Por u a la 3 medios más c. Pero este u es 4x más 5. ¿Ya? Y después uno termina el desarrollo reemplazando todo lo que tiene desde antes. Entonces quedaría un sexto de 4x más 5 elevado a la 3 medios más c. Y ahí lo cerramos de esta manera, dando la respuesta, que la integral de 4x más 5, ¿ya? En dx, en el fondo es un sexto de 4x más 5 elevado a la 3 medios más c. ¿Ya? Y si tienen dudas, derivan esto por la regla de la cadena y tienen que dar lo que está acá. Esa es la mejor manera que tienen de testear esto. ¿Ya? Voy a volver a la hojita anterior para que comen.
¿Dudas con el problema? Ya, ¿alguien está notando algo ahí o no? Ya, como que no, entonces. ¿Y aquí alguien está notando algo? Bueno, lo dejo ahí. Voy a escribir el último ejercicio, número 2. Esa, por ejemplo, igual no tiene por ningún lado ser más o menos directa, entonces le voy a dar la sugerencia. Un rato, sugerencia es usar u igual raíz de x como cambio de variable, lo que está dentro del argumento del seno. ¿Ya? Entonces eso es lo mismo que ustedes tengan x a la 1/2. Entonces si ustedes quieren calcular esto, su du va a ser 1/2 contra x a la 1/2 menos 1 en dx, ¿ya? Que esto es lo mismo que ustedes tengan un du igual a 1/2 de x a la menos 1/2 en dx, estoy haciendo el álgebra, y esto es lo mismo que tengan 1 sobre 2 raíz de x en dx, ¿ya? Puro juego con potencia. Ese es el du, ¿ya? Entonces, en resumen, para ese problema, si el u vale raíz de x, desde acá uno tiene, de hecho después lo voy a lanzar nomás este término, porque es como menos estándar, 1 sobre 2 raíz de x en dx, ¿ya? Lo vamos a llegar y ocupar, para que lo tengan presente cuando hago un cambio de variable de ese estilo, y si llego y escribo esto con las raíces, porque el argumento de todas las raíces se derivan todas así, con ese paso a paso, ¿ya? Así que espero que ya lo estén sacando bien eso. Y la verdad lo único que tienen que hacer es transformar lo que aparece arriba, es decir, este seno de la raíz de x dividido en una raíz de x en dx, cuando lo transformen va a quedar seno de raíz de x, pues eso sería seno de u. Pero este dx, si se dan cuenta que hay un dx dividido en una raíz de x, y acá hay un dx dividido en una raíz de x, es lo mismo que tener 2 de u. Es como el mismo formato, eso es lo bueno. Entonces, desde acá nuevamente, algo que era relativamente complicado se transforma en algo que está tabulado. La integral del seno de u en du está tabulado. Eso es menos 2 coseno de u. Porque la derivada de coseno de u es menos seno. Entonces, con este menos quedaría positivo. Y le agregan la constante c. Y después se dan la vuelta. Menos 2 por coseno de el u, pero el u es raíz de x. Más c. Y ahí termina el ejercicio. O sea, ahí uno puede calcular la integral de esta expresión medio extraña, pero bajo este cambio de variable uno lo deriva, ya obtiene esta expresión, transforma la integral en algo más simple, está tabulado y lo integra. Y después al final se tienen que devolver a la variable x. Ese es como el esquema clásico para esto. ¿Ya? Esos son como más o menos lo que ustedes llevan, pues han hecho un poquitito de linealidad y está un poquitito con método de la sustitución, que son como los métodos estándar al inicio. ¿Ya? Profe, Diga. me perdí un poco. ¿Qué pasó con el denominador ahí en el último ejercicio? Con el denominador, Claro, el raíz de x que está abajo. está en este de x sobre raíz de x acá. Sí, sí. De hecho, como que uno podría despejar y decir 2 de u es igual a dx dividido en la raíz de x. ¿Ya? Entonces, toda esta parte Ah, ya, ya, ya. se transforma en... Hizo ese arreglo, ya. Ya. Claro, sí, sí, de hecho siempre hay que hacer esas cosas, ¿ya?
Ah, Si ya. ustedes hacen un cambio de variable, lo tienen que dejar todo en la nueva letra. Ya, pues, quedamos hasta ahí. Pues. Yo les voy a subir este archivo ahora. ¿Por dónde subir el tiro? Escritorio, guardar. Ya. ¿Puedo retirarme en profe? Sí, vayan, ¿no? Ya, gracias. Tengo que trabajar. Buenas noches, chao. Chaito.